A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Centro Cultural El Nigromante, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión conmemorativa del 178 aniversario luctuoso de Leona Vicario. Tenemos el gusto de presentarles al maestro Alejandro Luébano, estudioso de la historia y de las luchas sociales, quien en los años recientes se ha dedicado al rescate de la memoria de Leona Vicario, una de las forjadoras de nuestra independencia nacional, destacada por su pasión y su inteligencia libertarias. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento al Centro Cultural Ignacio Ramírez, El Nigromante, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues por esta oportunidad de charlar con ustedes sobre un personaje pues apasionante, vital en la historia de nuestra México independiente. Y qué mejor esta noche fresca del 14 de septiembre para compartir esta historia. El 14 de septiembre tiene muchos significados en esta historia precisamente. En primer lugar porque está en el marco de el día previo del Grito de Dolores que tuvo lugar en 1810, que es de todos conocido por parte del cura Miguel Hidalgo. Pero también quisiera mencionar que el 14 de septiembre, 3 años después, en 1813, José María Morelos instaló el Congreso Constituyente de Chilpancingo. Ahí dio inicio con esa fecha los trabajos de aquel documento histórico que llegaría a ser coloquialmente conocido como la Constitución de Apatzingán. Para aquella ocasión, la ciudad de Chilpancingo abrió las puertas de su iglesia para que dentro de esta se congregaran los insurgentes que en los campos de batalla o encubiertos desde las ciudades estaban promoviendo el nacimiento de nuestro país. Ese 14 de septiembre se declara instalado como una primera institución que no existía en el mundo virreinal, que es un congreso de representantes de los territorios y que representa en sí ya una concepción de lo que vendría a ser el gobierno mexicano, que estaría considerado como una división de poderes, con un poder ejecutivo, con este poder legislativo que se estaba instalando de manera constituyente y con un poder judicial. Como es conocido de todo mundo, el valioso documento que salió de esos trabajos de alrededor de 10 meses fue la Constitución de Apatzingán, y un Congreso que día a día era perseguido, era atacado incluso. Hubo muchos momentos en que el ejército realista estuvo a punto de capturar a la mayoría de estos representantes, al grupo de trabajo que estaba ahí, a los secretarios, y que entonces podría haber sido que era un esfuerzo fallido. Quiero mencionar que nuestro personaje que nos convoca esta noche, Leona Vicario, formó parte de ese grupo de mexicanos y mexicanas que estuvieron a salto de mata trabajando en sentar las bases de lo que vendría a ser el México independiente. Leona Vicario tiene su vinculación a este proceso inicialmente pues en la Ciudad de México. Pero antes de entrar de lleno en hablar de nuestro personaje, quisiera mencionar el papel destacadísimo que tuvo los personajes, las familias de dinero incluso en esta ciudad de San Miguel el Grande. Aquí fue uno de los principales centros de la conspiración que hicieron posible el nacimiento de México. En aquellos años se habían extendido las redes de la conspiración por todo el Bajío, principalmente en el Bajío, diría yo, y también en la Ciudad de México, en las principales ciudades de este territorio. La conspiración llegó a abarcar hasta Valladolid, hoy Morelia, a Zacatecas, hacia la ciudad de Guadalajara, hacia la ciudad de Veracruz,
y obviamente en las principales ciudades de lo que hoy es el estado de Guanajuato, San Miguel integrado entre estos. Claro que Ignacio Allende, pues como uno de los principales promotores de la conspiración, con esta ciudad sede que lo vio nacer y tejer esas voces de, de esperanza por buscar un nuevo país, fueron de los principales motivadores del movimiento de la insurgencia. Ignacio Allende fue activo promotor, se encargaba de vincular lazos con los conspiradores de los diferentes territorios. Mantenían ya desde entonces una vinculación desde 1808-1809 con los más interesados de este cambio en la Ciudad de México. Leona Vicario era una persona muy joven cuando tuvo acercamiento a estas ideas libertarias, pero cabe destacar también que a la edad de 18, 19 años, ella tuvo una relación, un primer vínculo con otro personaje de Guanajuato, de nombre Octaviano Obregón. Su nombre les ha de decir algo. El hijo del coronel Ignacio Obregón, de la ciudad de Guanajuato, uno de los hombres más poderosos en la época, descendiente de las familias mineras del Real del 14. En ese periodo, el coronel Obregón incluso era procurador en la Ciudad de México. Él allá ejercía como procurador y era uno de los hombres más cercanos al virrey Iturrigaray, que fue depuesto por un levantamiento que hubo en la Ciudad de México. Eso ocasionó la persecución del coronel y su muerte posterior. ¿Por qué menciono todo esto? Porque su hijo, Octaviano Obregón, había conocido a Leona Vicario y entre las familias de ambos se había pactado que ellos se iban a unir en matrimonio. Se firmaron unas capitulaciones matrimoniales que estaban ya comprometidas las familias para propiciar el matrimonio entre estos dos personajes. Pero con la situación que hubo del asesinato del coronel Obregón, Ignacio tuvo que salir del país, se refugió en España. Y estando en España, con fuertes vínculos con este movimiento conspirador en la Ciudad de México, él fue propuesto allá para ser representante a las Cortes. Y esta posición, el representante por el territorio de Guanajuato, y esta representación que tuvo, posteriormente le trajo otros compromisos y él no regresó ya a México por lo largo de una década, por lo menos, lo cual llevó a que precisamente esa capitulación matrimonial quedara sin efecto. Y entonces Leona Vicario pues quedó sola y desolada porque pues Octaviano ya no estaba por acá. En 1808 llegó a la Ciudad de México otro personaje muy importante en la vida de Leona Vicario, que es Andrés de Quintana Roo. Él era un joven también que vino a terminar sus estudios de abogacía en los principales colegios de la ciudad y por una situación de ejercicio profesional entró a trabajar en el despacho de uno de los tíos de Leona Vicario, don Agustín Pomposo. Y a partir de ahí estableció una fuerte amistad con el hijo de don Agustín, Manuel, que era primo de Leona Vicario. Se conocieron, ahí él le presentó a Leona Vicario, entraron en contacto. Pronto se dieron cuenta que Andrés Quintana Roo abrazaba las ideas precisamente de que era ya necesario contar con un país propio, cerrar el capítulo largo de 300 años del dominio español y del uso de todos los espacios públicos y los principales puestos en este país. Idea que también Octaviano abrazaba. Incluso Octaviano había participado con los principales conspiradores que había en las varias ciudades de Guanajuato. Eran personajes libertarios con estas aspiraciones. Y Quintana Roo pues también tiene el mismo sentido. Él viene de la ciudad de Mérida. Su padre era de los principales promotores de la conspiración en aquel territorio
Su padre llega a fundar un periódico en la ciudad de Mérida, el periódico Clamores, donde se dedica a esa labor que la aprende Quintana Roo. Él trae todos esos elementos pues de herencia de su propia familia, y cuando convive con Leona Vicario, que era una mujer que había crecido con un espíritu muy humanista, muy libertario y muy crítico. Ella desde los 5 años empezó a aprender el francés, por ejemplo. Aprendió las matemáticas, era muy interesada en conocer los temas del cosmos, enterarse de la cultura de otros países. Le encantaban las historietas sobre Ulises y sus aventuras de la mitología. Y entonces un personaje que fue aprendiendo inglés al mismo tiempo que aprendía el bordado, la música, el canto, como sucedía con las familias de aquella época, iba aprendiendo el francés y aprende a leer y a traducir las obras. Se va enterando poco a poco de un pasado prehispánico que tenía los mexicanos de aquellas épocas, y va encontrando una animadversión con la manera en que los españoles nos tenían dominados y la manera en que se abusaba de las decisiones y de las riquezas del país. Es una joven que empieza a hacer crítica desde muy pequeña, y va formando su propio criterio, una mujer de un carácter muy fuerte y que le permite enfrentar esa situación de la que les tocó vivir en aquel entonces. Entonces imagínense la facilidad que tuvo para encontrarse y coincidir con Octaviano Obregón y posteriormente con Andrés Quintana Roo. Los hechos de 1808 son ampliamente conocidos, lo que sucede en la Ciudad de México y el asesinato del coronel Obregón. Eso son hechos manejados día a día por las familias. Después se sabe de la conspiración de Valladolid, y se sabe que ya muchas personas inconformes realizan tertulias en sus casas. Se conocen los domicilios donde se realizaban las tertulias, y ahí aprovechaban estos personajes para encontrarse y compartir ideas de lo que podría ser un país propio para los mexicanos, gobernado por ellos mismos. La conspiración crece. Como producto de esta conspiración se da el grito de Dolores. Todos conocemos esa historia, que la aprendimos desde que estuvimos en la primaria. Cómo sucede que se descubre la conspiración, como se había descubierto un año antes la de Valladolid, pero en esta ocasión el personaje de Josefa Ortiz de Domínguez manda avisar en esta ciudad buscando a Ignacio Allende, al capitán, que no está aquí, y el mensajero, que al no encontrarlo aquí, se entera que se encuentra reunido con el cura Hidalgo en la ciudad que hoy lleva su nombre. Se traslada hasta allá y avisa que han sido descubiertos y que vienen los ejércitos a capturarlos. Y todo eso desencadena entre ese hecho, en ese que pudiera parecer un detalle, pero es un hecho maravilloso el que Josefa Ortiz haya mandado el mensaje, y que en ese momento el cura Hidalgo tomara la decisión de confrontar un destino pues incierto, de tocar las campanas y llamar a la libertad y a emprender una lucha muy compleja, muy difícil, de resultados inciertos, por intentar tener una patria propia. La campana es simbólica desde entonces en nuestra historia. Siempre que vemos una campaña que nos acompaña, pues es porque está representando el símbolo, no solo el religioso de una iglesia, sino fundamentalmente de ese primer golpe de campana que nos llama a emprender un camino por un país de los mexicanos. El cura Hidalgo se lanza al frente de un movimiento junto con Ignacio Allende, un movimiento que a los pocos meses es detenido bruscamente. Ellos son encarcelados y son fusilados los principales personajes. Pareciera que ahí terminaba todo. El movimiento conspirador logra afianzar sus redes y surge otro personaje que es
José María Morelos, que viene conquistando el territorio del sur del país y que en los próximos 3 años va a lograr tener un dominio de todo el territorio desde la frontera que tenemos con Michoacán hasta haber conquistado la ciudad de Oaxaca, y a partir de Oaxaca dominan hasta la frontera con Guatemala, que cae en manos de los ejércitos insurgentes, la gran parte del territorio de Tierra Caliente con Morelos al frente y toda la parte del sur con Mariano Matamoros, que es quien llega a controlar toda esa parte ya en el año de 1803. ¿Qué sucede entonces en la Ciudad de México? Porque allá decimos, bueno, pues aquí no hubo una guerra, aquí no hubo balazos, pero ahí sucede todo un movimiento que ahora podría utilizarse la palabra de retaguardia, para estar alimentando los campamentos insurgentes. El movimiento de los conspiradores, donde ya pertenece Leona Vicario desde 1810, forma parte de ese movimiento, envía personas que se sumen a los campos de batalla, envía víveres, envía medicinas, envía armamento incluso. Pero la parte más importante que logra hacer el movimiento conspirador y donde Leona se convierte en una pieza central es en compartir las comunicaciones de lo que está sucediendo. Las noticias que llegan de España por medio de sus periódicos o informes, a los pocos días están en los campamentos insurgentes, a los pocos días que llegan aquí a la capital. La información de los movimientos que va a hacer el ejército, a los pocos días llega a los campamentos. Que va a haber un movimiento en una de las regiones, se sabe a los pocos días. Y es que se construye una vigorosa red de comunicación entre las ciudades y los campamentos, donde Leona Vicario es una de las principales promotoras y encargadas de armar esos correos. Ella personalmente recluta a los individuos que van a hacer esa labor. Comúnmente son gente que viaja con sus recuas, que son comerciantes, que llevan y traen mercancía y que todo el mundo sabe que pasan por las ciudades. Lo que no saben es que ellos llevan ahí a escondidas los paquetes de información o las armas o las balas o las medicinas que están trasladando a los campamentos. Que lo mismo de aquellos campamentos llega la información hacia las ciudades diciendo en qué condiciones están, qué necesidades tienen, pidiendo información sobre algunas regiones, pidiendo información incluso sobre personajes que iban para allá y entonces preguntan si son de confiar o no son de confiar o fueron para allá para hacer una función de espías y delatores. Esta es una de las principales y más apasionantes funciones que tiene el movimiento al mantener la correspondencia. Por un lado, el campamento de Tlalpujagua, con el licenciado López Rayón al frente. Por otro lado, en el sur, el campamento de Morelos, que destina a Mariano Matamoros como su secretario, de tener el directorio y el vínculo con todas las redes secretas que hay en todas las ciudades, y entonces son los que mantienen la correspondencia. Leona Vicario logra mantener esta función para la insurgencia y para los conspiradores durante 2 años y medio, hasta que uno de sus correos que venía a la ciudad lo veía, lo espían y lo ven que llegaba y que luego salía y regresaba dentro de unas semanas o meses y volvía a salir y lo capturan, y a partir de eso se desencadena otra etapa de la vida en Leona Vicario, pero estamos hablando ya de 1813, de inicios de 1813. Antes de entrar directamente en esta parte, quisiera decir que Leona Vicario, pues una mujer de carácter muy fuerte, pero también muy imaginativa, propone al grupo conspirador que adopten seudónimos. Y entonces ella, con los nombres que aparecen en las novelas de Telémaco y de Ulises, les pone nombre y seudónimo a cada uno. Y por un nombre inventado ahí, dice, se refieren a Morelos o a Rayón o a otros generales y a los principales conspiradores de la Ciudad de México y de otras ciudades con los que tienen la comunicación, pues entonces los van a identificar por seudónimos o incluso hasta por números, el número 7, el número 12, el número 11.
pero sabe perfectamente en esa red de conspiración que se va construyendo a quién se refieren. Y saben perfectamente que determinada carta o mensaje que llegó va dirigida a qué personaje, entonces ya hacen que esto se distribuya dentro de la ciudad, o si tienen que reenviar un correo a otra de las ciudades de esta zona del Bajío. Entonces todo eso es una dinámica muy intensa. Los seudónimos, llega Leona Vicario incluso a tomar unas hojas y a crear una especie de jeroglíficos. Y entonces mandan mensajes incluso que diríamos encriptados con una serie de signos y jeroglíficos que afortunadamente, bueno, toda esa documentación ha logrado trascender en el tiempo. Se encuentran estos documentos en el Archivo General de la Nación, porque formaron parte de los expedientes que se formaron cuando hicieron los interrogatorios a Leona Vicario o a otros personajes, y ahí aparecen junto con los periódicos de la época los papeles elaborados con este tipo de escritura y que muestran las habilidades a la que llegaron a desarrollar estos movimientos para mantener el secreto de sus comunicaciones. Leona Vicario forma parte de un grupo de señoras adineradas, uso esta palabra, que los fines de semana buscaban salir de la ciudad. Las ciudades todas estaban controladas por garitas de acceso y también para el cobro de impuestos. Pero entonces ellas salían de la ciudad y decían, vamos a ir a un día de campo, vamos a ir a tomar una jamaica. Era la manera de decir, vamos a ir a un día de campo. Y entonces decían, vámonos hasta Tlalpan, estando en la ciudad, vamos hasta Tlalpan. En una ocasión el movimiento insurgente les dijo que necesitaban una imprenta, que era muy importante la labor periodística, que necesitaban expresar en los periódicos sus ideas y sus razones de por qué estaban en movimiento, y poner en los periódicos también las propuestas, las ideas de qué país queremos, de cómo sería ese país, cómo estaría funcionando, cómo sería su gobierno, cómo estarían los derechos de los mexicanos, que serían iguales, porque el reino español nos tenía a todos divididos en castas. Mientras más divisiones hubiera, más pleitos había y más distinciones. Entonces el país que se quería fundar ya tenía una idea de que fuera un país de derechos iguales para todos. Entonces, la labor de periodística es muy importante. Y empiezan dos periódicos que trascienden la historia, que son muy conocidos, pero el movimiento y la jefatura del movimiento dio la instrucción de que en cada ciudad que se fuera tomando, conquistando, se creara un periódico propio para dar las noticias. Bueno, la anécdota es la siguiente. ¿Cómo hacemos primero para comprar una imprenta y traerla a la Ciudad de México? Se logró. Pero ¿cómo hacemos para hacerla llegar al campamento? Entonces idean entre los conspiradores y las mujeres, que hay muchas y que habrá que irlas rescatando poco a poco. Ahora estamos en el año de Leona Vicario y por eso solo nos referimos a ella, pero logran hacer que un grupo de mujeres en sus vestimentas logren sacar las piezas de la imprenta y pasarlas por la garita. Entonces desarman la imprenta y las varillas y los tornillos y todo esto, pues ven cómo se las acomodan en los vestimentas, en los corsés, y entonces se van en unas carrozas, saludan a los de la guardia que están ahí, pasan esto, y más adelante, entonces ahí ya las están esperando y ven cómo hacen para de sus ropas extraer las piezas y ya las entregan para que se lleve la imprenta que permitió la publicación de uno de los periódicos más importantes en el sur de lo que hoy es el Estado de México, en el municipio de Sultepec, donde el padre Cos se hace cargo allá de, bueno, la persona que sabía de la imprenta, pues lo tuvieron que hacer que viajara hasta allá para que volviera a armar la imprenta y pudiéramos tener uno de estos periódicos. Leona Vicario forma parte de ese tipo de operaciones que se realizan. Hay una operación que está, y todo el mundo le fascina, porque ella conoce a varios de los principales elaboradores de cañones y armas en la Ciudad de México. Es un grupo
de armeros que trajo la corona. Ellos son de España y los trae para que armen esto. Y entonces Leona Vicario ve cómo conoce a algunos y los convence que cambien de bando. Y los convence que se vayan al campamento de Tlalpujahua y que las armas que hacen aquí ya no las hagan aquí, sino que las armen allá, las formen allá para darle una fuerza militar al grupo insurgente. Y los convence. Y les paga su salario y les paga su traslado. Porque además Leona Vicario, que era una mujer que tuvo una herencia cuantiosa, todo esto lo pagaba. Pagaba, incluso sostenía a las familias de los jóvenes o de los señores que se iban a la guerra. Y si había heridos, pagaba para que los atendieran. Entonces, en eso se fue su riqueza que ella tenía. Ella queda prácticamente hasta un momento en que vende sus carruajes, en que se deshace de las joyas que eran herencia de su madre, las cosas más queridas, con tal de destinar todo a la causa de la insurgencia. Hechos como esto van haciendo en Leona Vicario pues un personaje reconocido. Van a capturar ya porque pues hay todo un movimiento de espías, etcétera. Se sabe que ella forma parte, que su casa es un sitio de donde sale la correspondencia y llega. Y entonces ella, como era una mujer muy religiosa, todos los domingos va a misa. Y entonces va saliendo de la misa del domingo en la iglesia de la profesa y alguien se le acerca y le dice: mi niña, ya no llegues a tu casa porque te están esperando y te van a detener. Pero entonces te avisamos que te vayas a la Alameda porque ahí va a haber unas personas que tú conoces y te van a decir pues cómo te van a proteger, porque ya no puedes regresar a tu casa. Entonces imagínense pues con el susto, con el hecho de que pues qué hago si no puedo entrar a mi casa. Se va a la Alameda y ahí le dicen pues te damos un poco de dinero, ya está un carruaje esperándote, te vas a ir a esconder por el rumbo de Tacuba, a un pueblo que se llama San Juanico, te vas a ir a esconder allá y vamos a ver qué sucede, pues te tenemos que proteger, ¿no? Y cuando va a ese lugar, ella no logra entrar en contacto con las personas que le dijeron, no logra, pasa por ahí un día y pasa un segundo día, pues no. Y entonces ella decide irse al campamento de Tlalpujahua. Y va viendo cómo un indígena de ahí que conoce los caminos, pero ellos hablan otomí, hablan otra lengua, dice ella, pues hablaban náhuatl y otomí. Y entonces, pues, ¿cómo me comunico? Hasta que consigue alguno que dice, pues tenemos que cruzar entre cañadas y pasar esa montaña, y después de aquella montaña vamos a llegar hasta Tlalpujahua. Imagínense, de la Ciudad de México a Tlalpujahua, hoy Michoacán. Y entonces ella dice, pues lléveme. Y entonces ahí la llevan entre caminando, entre medio montada en un burro, va con sus 2 o 3 damas de compañía que la acompañaban a la misa, y todos juntas se fueron a la aventura. Y llega al pueblo de Huixquilucan, donde pues ella ya va maltrecha, ya casi como que sin zapatos y toda la cosa así, con hambre, etcétera. Y en ese momento ella, desesperada, se enferma, obviamente, y ve pasar ahí una columna que van de insurgentes y les dice: oigan, pues yo estoy aquí, soy fulanita y quiero llegar al campamento. Y le dice: no, pues es que ahí nomás queremos gente con armas, pues ¿cómo? ¿Qué hacemos con semejantes muebles? Le contesta el militar insurgente y dice: no la podemos llevar. Y entonces ya la empiezan a buscar desde la ciudad. Su tío, que era colaborador del virrey, pues le manda a decir: si no te regresas, o sea, a buscarla, y cuando la localizan, una carta: si no te regresas, pues voy a denunciar a todos los que supe que entraban por tu casa, porque sé que andabas en esos pasos. Y ella, entre que un grupo de los principales dirigentes de los conspiradores le piden que regrese porque la situación está muy crítica, está muy amenazante para ellos, y al no lograr ella contacto con quien la pueda trasladar hasta Tlalpujahua, decide regresarse. Hay una anécdota de un texto por ahí suelto que dice que a los pocos días llega una columna de militares hasta Tlalpujahua a tratar sabiendo que está ella ahí, de Huixquilucan, y tomarla para llevarla al campamento y hacerle un reconocimiento por todo el servicio que ha hecho en estos 3 años de conspiración. Ella se regresa a la ciudad y la encarcelan.
la meten al convento de Belén, que era un lugar donde encarcelaban a las personas, a las mujeres disidentes pues de las reglas del reino. Ahí la van a tener pues alrededor de 40 días con interrogatorios primero civiles, luego interrogatorios de la Inquisición, y el propio mando de López Rayón envía una brigada formada por 3 coroneles a que la rescate, porque saben que es una persona que está todo el tiempo con la causa, está comprometida. Ellos tienen conocimiento cómo están siendo los interrogatorios, también tenían espías por todos lados, y ven que ya va a pasar a manos de la Inquisición y la van a torturar, pero además en reconocimiento a ella, porque intentaron recuperarla en Huixquilucan, que no se logró, y mandan una brigada de 3 coroneles que se meten al convento una noche ahí con pistola en mano, amedrentando a las monjitas y diciendo, a ver, ¿quién es Leona Vicario? Que venimos por ella y nos la vamos a llevar. Y la rescatan. Y la rescatan y se esconden en unos barrios de la Ciudad de México, donde permanece entre 20 y 25 días escondida, y dicen, pues no puedes ya estar aquí, te vamos a llevar al territorio insurgente, y para poderla sacar por la garita, entonces la pintan toda de negro como si fuera la servidumbre de un grupo de vendedores que llevan sus mulas, sus recuas, y ella va ahí acompañándolas como que es la que les sirve. Y después de un largo viaje donde van pasando lugares con retenes de realistas, etcétera, llegan hasta el territorio de Oaxaca en el mes de mayo, que había sido liberado en noviembre por Mariano Matamoros. Ahí viene un momento ya de cambio de la vida de Leona Vicario, porque a partir de ese momento su vida va a ser en las peripecias de los insurgentes. Los primeros 3 años son en relación con la conspiración y con todo lo que había que hacer en secreto desde la Ciudad de México. A partir de ese momento cambia la vida de ella de manera muy importante también, porque allá va y se encuentra a Carlos María de Bustamante, que está sacando otro periódico en Oaxaca, y entonces ella se suma a esa tarea. Durante su estancia ya conoce a Mariano Matamoros, que está resguardando el sur para que ya no vuelvan a venir los de Guatemala. Los rechazan, los hace que huyan, se conocen ahí, dialogan, se platican todas las historias que se saben, pero Bustamante informa a Leona Vicario que va a instalar el Congreso Constituyente en Chilpancingo, y ella sabe que allá está Quintana Roo, Andrés Quintana Roo, que ya se habían comprometido en una relación de noviazgo desde antes de que él huyera a los campamentos. Es la historia de Quintana Roo, también es fascinante, en algún momento podríamos compartirla. Y entonces ella sabe que allá está Quintana Roo y allá va a estar Allende, y ahí está Morelos, y ahí van a estar todos los que ella conoce por los escritos y que se carteaban. Y ella pide a Bustamante, pues mándame para allá, llévame. Bustamante mismo va a ser un representante ante el Congreso, debe de ir, recibe llamados para que ya se presente, y él no ha logrado trasladarse hasta que en el mes de noviembre se van para allá y Leona Vicario se integra directamente a la vida y la circunstancia que van a compartir los principales personajes de nuestra independencia, de esta segunda etapa, después de la muerte de Hidalgo, Allende y los demás, en esta segunda etapa, y donde estos personajes igual están allá con sus esposas y con algunos de sus familiares, no es de que estuvieran ahí solos, sino que van en la aventura, pues ahora sí que con una parte de la familia. Leona Vicario, con su carácter, con su temple, con su conocimiento, con el haber sido la escribana de un montón de correspondencia para los campamentos, de ser la que recibía muchas de las notificaciones de los campamentos, y ya encontrándose con Quintana Roo, con quien se va a unir finalmente, se van a casar en esta segunda parte, pues obviamente que debió de haber jugado un papel muy importante en la reflexión y hasta en la redacción de las principales ideas que se estaban formulando allá para el país que queremos. No tenemos testimonio todavía,
Quintana Roo era el secretario de las sesiones del Congreso. Él redactaba todo. Y cuando el presidente faltaba, él era el que entraba en funciones de dirigir las sesiones del Congreso. Imaginémonos ahora como en la Cámara de Diputados, ¿no? De aquí de Guanajuato, de cada estado, del país. Y él era el secretario. Y entonces le tocaba redactar todo. Y entonces nosotros creemos imposible, pero es una hipótesis, pues que Leona Vicario no hubiera opinado sobre cómo iban quedando esos artículos, esas redacciones y esos sueños del país que se estaba dibujando en lo que sería una primera constitución política para los mexicanos. Sabemos que se termina de elaborar la constitución con López Rayón, van por otra ruta y después de esto el movimiento viene a ser muy disminuido, capturan a Morelos, el asesinato, el movimiento se dispersa y toca una vida donde con un pequeño grupo de insurgentes, Leona Vicario con Andrés Quintana Roo, van siendo perseguidos por todas las serranías de Tierra Caliente, desde la Tierra Caliente de lo que es ahora Michoacán, hasta el sur del Estado de México. Perseguidos, escondidos, y todo esto lleva a aquel episodio muy conocido también en la recuperación de la historia de Leona Vicario, de que en el año de 1818 están en tal circunstancia de perseguidos y escondidos que nace su primera hija dentro de una cueva de las serranías de Tlatlaya del sur del estado que ahora es del Estado de México. Poco tiempo después son capturados, si no piden el indulto van a ser fusilados, los capturan, los llevan a Tejupilco, los tienen en una casa de aquella ciudad del sur, y Leona Vicario se niega a pedir el indulto. De hecho, en la época en que la iban persiguiendo 3 veces, los contactan y les ofrecen el indulto. Y ella se niega a pedir el indulto porque significa que ellos se retracten de sus ideas y de su voluntad de por qué decidieron sumarse a la insurgencia. E incluso, como era conocido el personaje que la baila, le dice, ya no me lo mandes, porque la próxima vez que me lo mandes te voy a fusilar al mensajero, le manda a decir Leona Vicario, ¿no? Y cuando ya finalmente son capturados, Quintana Roo es quien pide el indulto. Y Leona Vicario no lo firma, a pesar de que ahí está ya redactado y le falta la firma, y ella se niega a firmarlo teniendo a su pequeña hija en brazos. Y entonces Quintana Roo, cuando ve que ya la capturaron y que ya la tienen en Tejupilco, él va y se entrega. Él alcanza, acuerdan, y él se esconde un poco, saben que ya no pueden hacer nada, la capturan, la llevan, y ya estando en esa situación, pues él pide el indulto y pide que le den la cobertura para que pues no los asesinen, digamos, ¿no? Para que no los fusilen. Y gracias a ese hecho, ellos entonces son considerados reos que deben de salir del país, que van a irse a España, que ya no pueden venir a la Ciudad de México y no pueden estar en territorio mexicano, tienen que ser mandados a España, pero en la mayor de las pobrezas los tienen capturados y los trasladan a Toluca, donde van a permanecer alrededor de 2 años en la pobreza total, vigilados hasta que pueda juntarse el dinero que haga que fácil y que posibilite que se vayan para España en un carácter de exiliados. Ahí va a empezar otra etapa de la vida de Leona Vicario. Sin embargo, en 1820 viene el pacto entre los 2 ejércitos de que pare la confrontación bélica, y viene la etapa en que en 1821 se decide la independencia, separarse de España, se forma el pacto por construir un país propio que se va a llamar los Estados Unidos Mexicanos, y va a empezar la etapa independiente. Acá vamos a terminar un poco esta historia. Hay una serie de hechos de la familia de Leona Vicario y su niñez que no tenemos oportunidad en esta ocasión, pero quiero decir que Leona Vicario todavía va a vivir 20 años.
hasta 1842 en que fallece a la edad de 53 años. Y le toca vivir esos primeros 20 años del periodo independiente, donde además Andrés Quintana Roo va a empezar a ser un personaje principal en los puestos públicos de esa historia. Y Leona Vicario se niega por actitud propia a aceptar ningún cargo. Incluso porque cuando empieza, y esto sí quiero mencionarlo, la vida independiente es un acuerdo donde Iturbide y Vicente Guerrero pactan a llamar a que se forme un Congreso Constituyente y a nombrar el país, pero Iturbide traiciona al Congreso y hace que lo coronen emperador, como monarca. Y en ese momento Leona Vicario le dice a Quintana Roo, que había sido invitado a formar parte del gabinete de Iturbide, le dice: no estoy de acuerdo, no peleamos por este gobierno, no peleamos por una monarquía, no quiero a Iturbide, y ya me voy, me regreso a Toluca y me voy allá molesta y allá me refugio, y si tú quieres quedarte aquí, pues ¿qué haces ahí dentro? Como funcionario, se va y lo deja. Claro, o sea, el Congreso es destruido y varios de los diputados son encarcelados, y él entonces pues claramente se define por otro proyecto por el que había luchado, presenta su renuncia, le manda una carta a Iturbide, Iturbide lo manda a capturar, pero entonces en ese momento él va en búsqueda de su Leona Vicario hasta la ciudad de Toluca, comprendiendo lo que estaba sucediendo y que Leona Vicario tenía la razón. La vida posterior, en esos 20 años, van a seguir las tertulias entre los principales personajes de cada momento de esa historia, pero ya daría para otra charla. Quisiera terminar pues agradeciendo el espacio, hablando del significado histórico que tiene esta ciudad de San Miguel el Grande, después convertida a San Miguel de Allende. Ahí hay un personaje que hay que rescatar, que es Benito Díaz de Gomara, uno de los filósofos más preclaros que hubo en aquella época, y que él ayudó a que desde esta ciudad, en un colegio de Sales, se difundiera las teorías de la Ilustración francesa, italiana. Él trajo todas esas teorías para acá y ayudaron mucho a renovar y actualizar el pensamiento de los mexicanos de aquella época, junto con el trabajo que hacía don Miguel Hidalgo cuando fue rector del Colegio Nicolaita en Valladolid. No, nomás era el curita que un día se le ocurrió el grito de Dolores, era también uno de los intelectuales más importantes, fue rector, y ahí, en una complicidad entre estos personajes, venían penetrando las nuevas ideas en la academia. Morelos fue alumno de Hidalgo durante 2 años, en aquel entonces, antes de la Declaración de Independencia, y ahí, y en este Bajío y en estas ciudades de hoy el estado de Guanajuato, se gestó la idea de hacia dónde tendría que ir el país, por el que se aspiraba. Entonces tiene un lugar muy importante. Yo me siento muy dichoso de haber podido desde esta ciudad de San Miguel hacer este recordatorio histórico con una de nuestras principales personajes, Leona Vicario, y recordar que el actual gobierno de México está planteando que en 1821 se cumplen 200 años ahora, en el 2021, de haber consumado la independencia, y se van a hacer una multitud de trabajos para recuperar ese episodio del nacimiento de nuestro país. Y pienso que el Centro Cultural Ignacio Ramírez, pues tendría mucho que hacer y mucho que decir en la reflexión de estos 200 años de la consumación de nuestra independencia. Muchísimas gracias. Así termina nuestra plática conmemorativa del 178 aniversario luctuoso de Leona Vicario. Agradecemos al maestro Alejandro Luébano, a todas las instancias colaboradoras y, desde luego, a ustedes por habernos acompañado. Hasta la próxima.